te sientes muy indeciso de qué es lo que quieres, dudas mucho de qué me hubiera dicho a mí yo de ese momento. O sea, El cuestionarme si las decisiones que estoy tomando o si lo que estoy haciendo es por mí o es porque alguien más me está diciendo que es lo correcto. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie. y yo soy Fanny, y el día de hoy vamos a hablar de qué le diría a mi yo de universidad. Y fíjate que es muy gracioso, Fanny, porque justamente me acaba de suceder que ahorita como los alumnos están entrando a las universidades y pues muchos están empezando a entrar en los primeros semestres, llegó la hija de uno de los amigos de mis papás y me dijo de que, bueno, ¿tú qué me recomiendas? ¿Estás pensando en estudiar ingeniería industrial o finanzas? Y en ese momento te juro que yo no sabía qué decirle. Y lo primero que, o sea, yo pude preguntarle fue, pues, ¿tú qué quieres? Pero fue la pregunta que yo creí en ese momento de mi vida, a mí me hacía falta preguntarme a mí. Y es que yo siento, Mariana, que en esa edad y en ese momento te sientes muy indeciso de qué es lo que quieres, dudas mucho de cuál es la mejor opción, tienes como muchas opciones disponibles y es difícil poder elegir una y sabes, sientes muchísima responsabilidad, muchísima carga, te sientes confundido, justo como tú dices, o sea, ahí te entra el preguntarte qué me hubiera dicho a mí yo de ese momento, o sea, qué cosas me hubiera gustado saber. ¿Qué preguntas tenía en ese momento que me hubiera gustado que alguien me las respondiera, que alguien me dijera todo eso, Mariana? Antes de ir con cualquier recomendación y con cualquier cosa que a nosotros nos hubiera servido, creo que también es muy importante el decir que somos personas completamente diferentes. Lo que a mí me servía o lo que yo necesitaba en ese momento es completamente diferente que lo que Fanny necesitaba y que lo que las personas que nos ven pues necesitan. Cada quien tenemos caminos diferentes, cada quien tenemos decisiones y contextos completamente diferentes. Entonces, sí es importante tomar esto como una idea que sí te podría ayudar, que a alguien le hubiera ayudado o alguien más bien la necesitaba, pero no necesariamente significa que va a ser la respuesta a los problemas. Una de las cosas que, bueno, a ver, en lo personal yo soy de las personas que cuando veo hacia atrás no cambiaría nada o no cambiaría mucho. No cambiaría nada, porque yo soy fiel creyente que todo tuvo que suceder por alguna razón para traerme el día de hoy. Y yo no me arrepiento de nada hasta el día de hoy. Hay muchas cosas que hubiera cambiado, claramente, que no hubiera hecho o que hubiera hecho. Y una de esas cosas es el cuestionarme si las decisiones que estoy tomando o si lo que estoy haciendo es por mí o es porque alguien más me está diciendo que es lo correcto. Y justamente esto es una de las cosas que yo necesitaba porque en ese momento de mi vida me sentía tan perdida que no cuestionaba, que a mí me decían, haz esto o puedes hacer esto y para mí es como de, bueno, ya tengo la respuesta. Entonces, ¿para qué molestarme en preguntarme si está bien o no? Lo que no sabía es que era una máscara o era algo que me decía para no descubrir o no darme cuenta de lo tan perdida que estaba en ese momento. Claro, y es que en esa edad es normal no sentir claridad de qué es lo que uno quiere. Entonces, cualquier persona que viene a nuestro alrededor y nos dice, esta puede ser mejor opción, o esto te conviene, o esta es una buena idea, tú le vas a hacer caso. Pero ahí creo que parte de nuestro posiblemente error, equivocación o algo que haríamos es cuestionarnos. O sea, simplemente preguntarnos, bueno, ¿esto que estoy haciendo es porque de verdad yo lo quiero o es porque me dijeron que era lo mejor? Independientemente de cuál sea la respuesta o cuál vaya a ser la acción, simplemente preguntarte a ti, ¿qué es lo que a mí de verdad me llama la atención? ¿Qué es lo que de verdad yo deseo hacer? Sí, justamente, al final de cuentas, como bien lo dices, en ese momento de nuestras vidas no sabemos mucho de nosotros mismos y mucho menos del futuro y lo que queremos. Pero también es muy cierto que por complacer o por no saber la respuesta, terminamos tomando decisiones o haciendo a cosas que lo más seguro no era lo que queríamos al 100%. Y la otra viene elegir desde el miedo. Porque en este momento de nuestra vida, o sea, algo en lo que yo creo que muchos nos sentimos identificados es que estás lleno de miedos.
porque tienes que tomar decisiones muy importantes que sentimos que van a definir nuestra vida por completo y te da miedo equivocarte, te da miedo tomar la decisión equivocada, te da miedo que la decisión que tomes te vaya a llevar por un camino difícil o que no vaya a salir las cosas como tú quieres. Entonces, muchas veces elegimos desde ese miedo. Y si algo les podemos decir y estamos 100% seguras y que le diríamos a nuestra yo del pasado es, vas a estar bien. Porque eso siempre pasa, o sea, siempre vas a estar bien. No importa el camino que tomes, no importa la decisión que elijas, no importa qué tanto te equivoques, vas a estar bien. O sea, eso es lo primero que yo me diría. Y de ahí, sabiendo que es tan difícil, o sea, poder eliminar ese miedo y las dudas y todo lo que tienes ahí, simplemente te diría, no te preocupes de qué tan difícil, complicado, no te preocupes de todo lo que vaya a venir hacia adelante. Tú elige lo que más te llame la atención, que tú vas a saber cómo resolverlo. De alguna forma, tú vas a estar bien, de alguna forma, tú lo vas a resolver. Si te preocupas por elegir el camino más seguro o el camino que se vea que vaya a tener menos problemas, tú elige el que más te llame la atención, porque vas a estar bien sin importar el camino que elijas. Justamente, y a ver, esto es algo de lo que en lo personal yo me enfrento muchas veces, no tan solo cuando estaba más joven, cuando estaba en la universidad, actualmente también lo hago y también el hecho de creer que un error es lo peor que te puede suceder. Creo que hemos estado nos han mentido todo el tiempo. En lo personal, el creer que el equivocarnos es un problema o está mal, no siempre es así. Y creo que eso es una mentira que nos han venido diciendo desde la escuela. Y en lo personal, yo siempre digo lo mismo, yo sufría porque siempre me equivocaba y siempre se me decía que estaba mal equivocarse, pero no está mal equivocarse, está mal enamorarte de esa equivocación y querer regresar todo el tiempo a ella, pero nadie tiene el 100% de las respuestas correctas. Y si tiene el 100% de las respuestas correctas es porque no está aprendiendo nada. Sí, y tienes razón que es algo muy importante de aprender, el hecho de hacer las paces con los errores, que realmente yo también creo que no son errores como tal. Solamente hay dos situaciones en la vida, o ganas o aprendes, pero no hay pérdidas realmente. La única pérdida, que es como tú dices, es no aprender de nuestros errores. Cuando tú te equivocas, lo mejor que puedes hacer es aprender de eso, qué cosas hiciste mal, qué cosas hiciste bien, por qué la situación salió así, cuál era el resultado deseado, qué podemos hacer diferente para la primera, para la segunda vez. Y cuando tú vas aprendiendo de todo eso, entonces no se convierte en un error, porque tú vas avanzando. Si de algo podemos estar seguros, es que los errores nos van a acompañar toda nuestra vida, independientemente del camino que tomemos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es aprender a lidiar con ellos, aprender a hacer las paces, no tratar de evitarlos porque eso es imposible, no se pueden evitar los errores, van a estar en nuestra vida, van a aparecer en diferentes momentos, entonces hay que aprender a trabajar con ellos, a que sean parte de nuestro camino y no tenerles miedo, simplemente son parte del proceso. Claro, y al final de cuentas, esto también nos lleva a que muchas veces cuando le dices a alguien de que, pues no sé qué estudiar, todo el mundo te dice, pues ¿qué te gusta? Pues, ¿qué crees? No sé qué me gusta. O me gustan tantas cosas que no sé qué elegir. Y muchos te dicen, bueno, ¿qué es lo que no te gusta? O sorpresa, en mi caso eran pocas cosas que no me llevaban a tomar una decisión. Y no me servía en pensar en qué era lo que no quería porque no lo necesitaba. Entonces, algo que me sirvió, o más bien algo que no hacía, que me hubiera servido mucho, es que en ese momento me gustaban tantas cosas, pero me gustaba la idea de eso y me gustaba algunas cosas de eso. Más sin embargo, nunca lo intentaba para poder decidir si lo contaba o de plano lo descartaba, porque en ese momento decir, bueno, contabilidad, no es que no me guste, pero es que me gusta la idea, no estoy segura. Ok, pues inténtalo. Hay muchas personas que necesitan trabajadores gratuitos al final de cuentas y tú lo puedes intentar y en ese momento cuando lo intentas puedes descartarlo si no te gusta o puedes decir, adelante, esto me interesa. Entonces ahí sí tienes información y ahí sí tienes guía para poder tomar una decisión. Claro, y es que es normal en esos momentos sentirse perdido, o sea, es muy normal.
creo que todos vivimos con ese dilema de que tenemos muchas cosas que nos llaman la atención y no sabemos en cuál de esas, pero es justo como dices, o sea, la idea es tomar acción, o sea, involucrarse, preguntarle a personas que se dediquen a eso, meterse un día. Yo te ayudo, voy con una persona que se dedica a esto, que me enseñe, que me explique, para que tú puedas verlo de primera mano y realmente vivirlo, por lo menos una pequeña parte de la experiencia, y ahí sí empezar a descartar y decir, ok, si es lo que yo me imaginaba, me sigue llamando la atención, o de plano, no, no era lo que yo me imaginaba, mejor voy por otro lado. Pero hasta que no lo pruebas, no sabes si te gusta o no te gusta. Y en esta parte tengo la historia muy graciosa. Un compañero en la universidad, él mencionaba que en algún punto pensó estudiar medicina. Creo que alguien en su familia era médico, entonces él quería estudiar medicina. Bueno, entonces su papá creo que fue el que lo llevó iba a hacer una cirugía, algo iba a suceder. Y él quería estar, su papá quería llevarlo para que pudiera decidir si sí eso se iba a dedicar o no. Entonces, cuando lo metieron al quirófano, creo que había una máquina para coagular la sangre que no servía. Entonces, pues a él le tocó, graciosamente, tener que mover las bolsitas de sangre para que no se coagularan y para que... No sé cuál era el objetivo. El punto es que a él lo pusieron a mover las bolsitas de sangre para que no se coagularan. Y dice, yo estuve así como por 2 horas, ya me dolían los brazos, pero no podía detenerme porque me dijeron que no lo hiciera. Entonces, no sé si era una novatada, no sé si me estaban tratando de asustar, pero yo cuando vi toda esa situación dije, este no es mi lugar. Entonces, en ese momento dijo, yo no estudio medicina. Entonces, esa es una de las cosas que suceden cuando al menos lo intentas. Sí, pero por eso es importante darse la oportunidad y tener la curiosidad por probarlo, por intentarlo, y solamente así vas a poder realmente descartar o decir sí es por aquí. Claro, y sobre todo, como bien lo dices, la curiosidad para poder compartirlo, porque nunca sabes del otro lado quién ya ha tenido experiencias en eso y a lo mejor te puede dar una opinión. Así es. Y la otra es el tratar de no complacer a los demás, el no tener miedo por no pertenecer a un grupo. Y es que en esa edad, cuando estamos en esos momentos de la universidad, los 20, es muy normal querer pertenecer a un grupo, querer pertenecer a ciertos amigos, querer agradarles a los demás, pero algo que es muy importante es el no perder de vista quiénes somos, perder de vista nuestros valores y serle fiel a eso, simplemente. Sí, y justamente yo también sufría mucho de esto. Siempre trataba de pertenecer y habían ciertas cosas que hacían no 100% segura. Y esto es otra de las cosas que muchas veces nos sentimos perdidos. Todos, sin importar qué edad tengas, tú ya tienes valores, tú ya tienes ciertas convicciones, ciertas ideas de lo que para ti está bien o no está bien hacerlo. Entonces, cuando se cruce esa línea de yo creo que no está bien, es mejor que no se haga, porque al final de cuentas está siguiendo en contra de ti. No digo que siempre esté mal, pero hay ciertas cosas que es mejor quedarte en lo que sientes que está bien. A ver, algo que me sucedió es una de las historias muy graciosas que tengo. En la parte de la prepa, a mis amigas, el grupo de amigas que tenía era un grupo muy chiquito porque éramos muy poquitos en la escuela. Y las niñas teníamos un grupito y salíamos y los jueves nos encantaba juntarnos para comer y hacer comida y eso me encantaba. Pero a ellas les gustaba mucho salir de fiesta, o no mucho, pero sí salían mucho de fiesta y siempre me invitaban. Pero a mí nunca me ha gustado mucho eso. Entonces, algo que yo hacía en ese momento era siempre poner pretextos, siempre mentir y decir, no, es que tengo una cena o whatever, esto pasó o el otro pasó, en lugar de decir, esto no me gusta y es mejor que vayas sin mí, porque lo más seguro es que yo te eche a perder la fiesta. Entonces, diviértete sin mí, después me platicas cómo te fue y cuando hagamos actividades que me gustan, yo voy a estar ahí disfrutándolo contigo. Entonces, no es tan malo decirlo y compartirlo, y no es tan malo que alguna de esas personas ya no quiere estar contigo por eso que haces. No se siente feo en ese momento porque sí, como bien lo dice Fanny, sientes que no perteneces, pero al final de cuentas van a haber personas que compartan las mismas cosas, los mismos gustos contigo. Entonces, es mejor
alejarte de esas personas que a lo mejor no compartes mucho y encontrar a esas personas con las que sí compartes. Claro, es muy fácil decirlo ahora que pues ya lo veo hacia atrás, pero por eso digo que es muy importante que si sientes que para ti no es correcto, es mejor que no lo hagas. Así es. Y es que como bien dices, o sea, en esos momentos, y porque yo también lo viví, daba mucho miedo o temor el intentar hacer algo diferente o el realmente el aceptar qué es lo que no querías o lo que sí querías, porque te da miedo estar solo, o sea, te da miedo realmente que te rechacen, que se alejen de ti, y es completamente normal. Pero como bien dices, o sea, si de algo podemos estar seguros, es que si tú eres fiel a lo que realmente quieres, si tú eres fiel a tu esencia, a tus valores, a tu personalidad, tarde o temprano va a llegar un grupo de personas que va a ser afín a ti y que le va a interesar las mismas cosas que a ti y que les va a llamar la atención lo mismo que a ti y que se van a sentir súper identificados contigo. Entonces, no tengas ese temor de que te vas a quedar solo si tú realmente haces lo que realmente quieres y eres fiel a ti, porque eso no va a suceder. O sea, tarde o temprano las personas que se van a sentir identificadas contigo van a llegar. Y otra de las cosas que también es muy, muy parecido es el tener miedo a ser diferente, porque al menos a mí en esas épocas, cuando yo de repente sentía que había cosas que me hacían diferente a los demás, que yo sentía que no pertenecían a mi bolita de amigos o a mi grupo de amigos, yo intentaba pagar esas cosas que me hacían diferente. Todo eso que me hacía como no encajar en esos grupos, yo silenciaba eso de mí y lo apagaba, lo hacía a un lado y trataba de encajar y meterme en el molde de todas esas personas que estaban alrededor de mí. Pero hoy en día, con el tiempo, con la experiencia, me doy cuenta que todas esas cositas que me hacen diferente o que nos hacen diferente a todos, son también las cosas que nos hacen brillar. Entonces, lejos de silenciar todo eso, de tratar de evadirlo, de aislarlo, yo hoy me diría, sácalo, relúcelo, haz que brille, porque eso es lo que a ti te hace especial. Entonces, no tengas miedo a sentirte diferente, no tengas miedo a pensar diferente, a hacer cosas diferentes, que te gusten cosas diferentes, porque es lo que a ti te hace ser tú. Entonces, con lo que vas a brillar, con lo que las personas te van a querer es con eso. Entonces, haz más de eso que a ti te hace diferente, que a ti te hace especial, explora todo eso que te da curiosidad y no tengas miedo el que se vea diferente a lo que los demás están haciendo. Claro, al final de cuentas, estos dos últimos puntos creo que se relacionan mucho. Tratamos de hacer cosas que el resto también hace y tratamos de eliminar cosas que el resto no hace. Pero eso no significa que a lo mejor el resto no pueda estar interesado, una, y dos, que no puedas encontrar personas que les interesa lo mismo. Muchas veces, por hacer o no hacer, nos perdemos de ciertas cosas, de ciertas actividades que al final de cuentas el no hacerlo te... Pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.